Cambiando de tema, la UNAM es el Herbario Nacional de México. Este lugar busca tener un inventario de todas las plantas del país. Se calcula que actualmente se tienen ejemplares del 95% de las especies nacionales descritas. Alejandra González fue a conocerlo y nos trajo esta nota. El Herbario Nacional se funda con Maximiliano de Habsburgo, con su botánico que trae el barón de Willimek. Él trae una colección de 800 plantas de Polonia y para comparar con las plantas mexicanas, pero no sirvió nada y tuvo que empezar a colectar como todos, ¿no? Porque son floras totalmente diferentes. Entonces ese herbario pasa al gobierno de Juárez, después pasa al gobierno de Porfirio Díaz, a la Secretaría de Fomento, pero hubo un incendio, 2 inundaciones. Entonces en 1932 el presidente Pascual Ortiz Rubio decide que el gobierno federal no sabe cuidar la colección nacional y la da en custodia permanente a la Universidad Nacional. Con el paso de los años, la colección ha ido creciendo hasta abarcar géneros de otras partes del mundo. Actualmente, el acervo contiene más de 1.350.000 plantas. De esa cifra, 1 millón son mexicanas. Es una muestra del árbol del chicle, Manilcaro zapota es el nombre científico, la familia Zapotaceae. Es una muestra de Campeche, de la península de Yucatán. Es una especie endémica de Mesoamérica, es originaria de Mesoamérica, aunque ahora se cultiva en todo el continente y hasta en otros continentes. Estas son muestras del toloache, Datura stramonium, que es una solanácea. Esta planta se usa para cuestiones ceremoniales o para que el toloache, la raíz, es la parte de la planta que se usa, ¿no? Pero es una droga de la cual no hay control. Cada persona actúa de manera diferente. Aquí están las flores, un cáliz muy grande y la corola tubular, un tubo con las flores moradas. Entre todas estas plantas, la estrella del herbario es un pequeño ejemplar de flores diminutas. Cuando fue descubierta en 1989, marcó un parteaguas en la botánica a nivel nacional. Este es el ejemplar más importante que hay en el Herbario Nacional. La describimos como una familia, la familia Lacandoniaceae, por mí y la maestra Clara Ramos en 1989. Y vean, estas son las flores. Las flores son 2 milímetros cuando están frescas, ¿no? Entonces aquí adentro hay 60 ovarios y 3 estambres en el centro. Esta es la planta que revolucionó la botánica en su momento. Fue reconocida como el descubrimiento más importante en evolución vegetal en el siglo XX. Después de su descubrimiento, se ha publicado aproximadamente un artículo de gran impacto científico cada año, y se siguen descubriendo más características sorprendentes de esta flor casi transparente. En esta planta se descubrieron cosas que ningún otro ser vivo tenía. Se descubrieron los gránulos de la candonia, así le pusimos unas estructuras nucleares, las estructuras anulares, que después resultó que estaban en organismos con cáncer, unas estructuras recombinantes, pero que están en todo el organismo. O sea, nosotros como humanos y cualquier otro organismo tenemos estructuras recombinantes solamente cuando se forman los gametos, los óvulos y los espermatozoides en nuestro caso. Esta planta, todas sus células tienen estructuras recombinantes. Se descubrió que la polinización aquí desaparecía en esta planta, no existía. Pues, se descubrió un nuevo tipo de saco polínico, o sea, del óvulo femenino. Se descubrió un nuevo tipo de fecundación, que es por dentro, por donde la planta se fecunda solita. Se descubrió que los genes de control del desarrollo de la flor son diferentes. Símbolo del Herbario Nacional, la flor lacandonia es un organismo extraordinario que cada cierto tiempo se convierte en una flor distinta por su evolución celular acelerada. La especie habita en la localidad de la Laguna de Miramar, en la selva lacandona, y solo 5 personas conocen las coordenadas de su ubicación, que por su valor científico no pueden ser reveladas. Su hallazgo y resguardo es uno de los muchos méritos del Herbario Nacional. Para hablar más sobre el Herbario Nacional vino al estudio la maestra de la Facultad de Ciencias y jefa del Herbario de IMSS, Abigail Aguilar. Buenas noches, maestra. ¿Cómo está? Buenas noches. Abigail, ¿está bien, Abigail? Perfecto. Bienvenida. ¿Qué importancia tienen herbarios como el Nacional para científicos de la UNAM y de cualquier otro lugar? Y de todo el mundo, yo diría, ¿no? ¿no? Pues primeramente, el conocer todo lo que es la vegetación, todo lo que es la flora de este gran país, de este gran y bellísimo país, que es uno de los principales en biodiversidad florística. Entonces, el Herbario Nacional alberga la mayor colección de flora de todo el país. Por lo tanto, es muy reconocido a nivel nacional e internacional. Investigadores de todo el mundo vienen a ver y a estudiar diversas familias botánicas que solamente hay en México, diversos géneros, especies,
y además que a partir del Herbario Nacional uno puede ver hasta cosas maravillosas, lúdicas, y que generalmente están fuera del alcance de literatos, historiadores, artistas, y que eso no se ha visto, Claro. porque generalmente está en las ciencias duras, naturales, como es la, obviamente, biología, la química, en fin, la medicina, ¿sí? Y obviamente lo que nos da el Herbario Nacional en el país es una presencia a nivel mundial de lo que es la flora de nuestro México. ¿Cómo lo utilizan exactamente los biólogos, por ejemplo, para hacer una investigación? Bueno, nosotros los biólogos, cuando vamos al campo y comenzamos a recolectar las plantas para ver cómo es una comunidad florística o qué especies hay en cierta región, recolectamos la planta, la prensamos, la traemos a los herbarios, y ahí hay secadores donde tenemos que, y ustedes seguramente recordarán sus clases de biología de la secundaria, de la preparatoria, que les hacían hacer un herbario. Entonces estas plantas prensadas quedan como si fueran un papelito, y ya así nosotros los vemos bajo el microscopio para ver sus características morfológicas y poder saber a qué familia botánica pertenecen, a qué género o a qué especie. Y esto nos va a dar cuenta de una especie que puede ser muy conocida y que nunca se había encontrado en la región donde nosotros la recolectamos, o puede ser una especie nueva que, como ustedes vieron en lo que vimos anteriormente, bueno, se descubrió por el maestro Esteban Martínez la Lacandonia cismática, que es una planta rarísima y que dio, como dicen, su especie sísmica, una cuestión que movió el tapete a la botánica, a la ciencia botánica mundial, ¿no? Ahora, hablando del uso de herbarios en disciplinas particulares, usted es etnobotánica, bueno, Sí. Tú eres etnobotánica. Aquí me corre Honora. Que básicamente implica que estudias plantas que se utilizan dentro del conocimiento tradicional, Claro, ¿no? claro. ¿Un herbario cómo se usa en la etnobotánica? Mira, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros los que nos dedicamos a esa área de la botánica, que es conocer la relación que tiene el hombre con su entorno vegetal, díganse, plantas útiles en general, que son alimenticias, medicinales, para hacer casas, para hacer vestidos, ornamentales. Nosotros tenemos que ir a descubrir, podríamos decirlo así, esas plantas que por generaciones las culturas, y en este país los pueblos originarios, las han utilizado. Y de esa manera comenzar a conocer cuál es esa flora útil que tiene el mexicano para resolver sus diversas necesidades. Entonces, el herbario tiene una, mejor dicho, el ejemplar de herbario, que es una planta pegada en cartulina, tiene una etiquetita, y en esa etiquetita nosotros vamos a conocer cuál es, primero, la clasificación botánica de la planta, y segundo, cuál es el nombre popular de esa planta en castellano o en lengua indígena, para qué lo usa la población mexicana, qué parte de la planta utiliza y si esa planta está en vías de extinción o no. Entonces, alguien que se dedica a la etnobotánica y quiere conocer cuáles son las plantas comestibles de México, pues va a los herbarios y comienza a ver cuáles son aquellas que en su etiqueta de herbario tienen el registro de ese uso. Oye, Abigail, pues enhorabuena y muchas felicidades por el trabajo que se hace no solamente en este herbario, sino en el resto de los herbarios como el que tú diriges en el IMSS, y que permiten que tantos biólogos tengan acceso a ejemplares que de otra forma no tendrían. Y que además son muy bellos, ¿no? Son muy bonitos. Muy bonitos. En ese sentido yo diría que, y haría un llamado a los artistas plásticos para que vayan a conocer un herbario, vean las formas, las texturas que hay ahí y comiencen a realizar obras pictóricas, o ahora que también está las cosas de las instalaciones,
con todo lo que se ve en un herbario, de la estética que tiene ese ejemplar de herbario. Y en lo particular, por ejemplo, en el herbario medicinal del IMSS, que estoy a cargo de él, pues ahí vemos lo que son las plantas medicinales, claro, pero también las plantas tóxicas, que también es un problema de salud cuando se ingieren, ¿no? Y ahí tenemos que ver pues muchas cosas, ¿no? Entre ellas, qué parte de la planta se utiliza, cómo se prepara, en qué dosis, en qué proporción puede ser tóxica o no esa planta medicinal por los principios activos que tiene. Pues los herbarios pueden estar, es una fuente de trabajo e inspiración para muchas disciplinas. Y puede ser para la química, para la historia, conocer desde cuándo en el Herbario Nacional, que tiene más de 200 años, desde cuándo se colectan las plantas, quiénes las colectaron, qué personajes colectaron. Claro. Abigail, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Igual. Y volviendo con científicos de la UNAM, algunos están estudiando las propiedades de microalgas. Estas tienen, por ejemplo, las que se están estudiando, la Botryococcus brownie, la que puede hacer un aceite para producir biocombustible. Tamara García nos cuenta un poquito más sobre esta investigación. Se sabe que su consumo inició desde los aztecas con la microalga Tecuitlatl, que crecía en el lago de Texcoco y era rica en proteínas, vitaminas y minerales. Actualmente, de las microalgas se han descubierto otras propiedades benéficas para la humanidad, como las de la Botryococcus brownie, recolectada, aislada y mantenida en cultivo. Este cultivo stock lo estamos manteniendo porque es el cultivo que nos sirve para hacer experimentos. ¿Qué experimentos? Primero, la primera parte pues de los estudios que estamos haciendo es morfológico. Primero queremos saber cuál es la morfología de esta alga. La segunda sería la bioquímica, que sería caracterizar, porque hay varias razas, hay la raza A, la raza B y la raza L. Y finalmente hacer los estudios moleculares. Al estudiar a qué especie pertenece, se establecerá el tipo de hidrocarburo que produce cada alga. Todas producen este tipo de hidrocarburos que son la base para producir un biocombustible. Así, la investigación se extrapola y se puede dar recomendaciones para estudios biotecnológicos. Por ejemplo, el escualeno es biocombustible y posee propiedades antivirales para elevar el sistema inmunológico. Estamos trabajando en algas que pueden ser de utilidad o de beneficio para el ser humano. Actualmente el diésel y el petróleo son hidrocarburos más usados y son recursos no renovables que provocan daños al cambio climático. El cultivo de microalgas para su producción es una alternativa. En la nota escuchamos que la UNAM busca microalgas para el beneficio del ser humano, pero no son los únicos. En España, científicos lograron extraer aceites omega 3, 6 y 9 a partir de 2 especies de microalgas. Estos aceites se usan en cosméticos y alimentos. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más, aquí en Creadores. La Compañía Nacional de Danza cumple 50 años.